Bueno, buenas a todos, compañeros y profesor. Me dispongo para iniciar esta exposición del tema de la clasificación de las ligaduras. Vale la aclaración de que este tema estaba propuesto para realizar con un compañero, que como saben el compañero no está inscrito en el curso, debido a que pues es de mi semestre. Y entonces, pues el compañero no pudo continuar con las actividades del curso y demás, pues por la situación que se está presentando. Entonces él decidió desistir del curso porque tampoco se pueden presentar suficiencias ni nada, entonces pues no tiene, pues él a pesar de que seguía estudiando no tiene sentido pues presentar el trabajo. Entonces entonces pues vale la aclaración porque este conocimiento que está reunido en estas hojas pues no es propiamente mío. Él ha sido de gran ayuda y pues entre los dos también investigamos sobre el tema y pues en lo que nos basamos principalmente fue en una tesis que nos facilitó el profesor Antonio. La tesis acá está referenciada. Esta tesis que está acá. Disculpen un momento. Bueno, esta tesis que está acá. Y pues para que sepan más o menos cómo es, la voy a mostrar en pantalla. Un momento. Y listo. Entonces pues eso sería prácticamente la base del trabajo con algunos adicionales mínimos. Entonces pues primero mencionar un principio que es fundamental para el desarrollo del trabajo, que es el principio de D'Alembert. Este principio el profesor nos lo ha mencionado en algunas clases a principio del curso y pues es un principio que su importancia radica en la generalidad que tiene, debido a que pues en comparación con el principio de Hamilton es aplicable en cualquier tipo de sistema mecánico y pues por lo tanto pues es más útil, aunque hay que tener claro que es preferible muchas veces usar el principio de Hamilton pues cuando se puede, ¿no? Estos dos principios se pueden usar en todas las aplicaciones donde los dos, como dice acá, donde los dos puedan ser aplicados, ¿sí? O sea, el principio de Hamilton se puede aplicar en ciertos casos simplemente. El de D'Alembert se puede aplicar en esos casos y en otros más. Bueno, también quería aclarar que no es necesario que estén intentando leer las notas porque tampoco es que, pues muchas veces sean muy claras debido pues a la caligrafía. Entonces pues sí es importante más adelante las ecuaciones, que supongo yo que son más claras, pero pues lo que están en las notas prácticamente lo iré mencionando, entonces no deberían preocuparse por eso. Entonces, este principio de D'Alembert, su demostración empieza desde pasar este término de la segunda ley de Newton, la derivada del momento, este término pasarlo prácticamente al otro lado de la ecuación y tomar como una resta de las fuerzas menos derivadas del momento e igualarlas a cero. ¿Sí? Esta fuerza que se pasó para el otro lado la mencionan algunos autores como la fuerza de inercia. Y desde acá radica la demostración, pues que veremos más adelante con más detalle. Entonces, primero pues vamos a hacer unas clasificaciones generales de los tipos de fuerzas para después poder asociarlos con ciertos tipos de ligaduras. Entonces, por ejemplo, empezamos con las fuerzas monogénicas. Estas fuerzas son fuerzas que son derivables de una función escalar u, normalmente pues con la terminología que se usa. Esta es una función que es una función de trabajo de las coordenadas, de las velocidades coordenadas y del tiempo explícitamente. Entonces, esta es una clasificación bastante general. De esta clasificación se desprende la clasificación de las fuerzas conservativas, que esas fuerzas son pues un caso especial, ¿no? Que es cuando esa función escalar u, no depende explícitamente del tiempo. Entonces, pues de ahí, de esas conservativas, también se desprende otra clasificación aún más específica, que entonces son las fuerzas potenciales. Estas fuerzas potenciales se dan cuando esa función escalar u no depende ni del tiempo explícitamente, ni tampoco de las velocidades coordenadas. Después de esto, pues se pueden clasificar otras fuerzas que son las poligénicas, que pues en pocos términos simplemente son las fuerzas que no son monogénicas.
Entonces, estas fuerzas pues no son monogénicas, pero igualmente se estudian debido a que es interesante o importante analizar el trabajo hecho por estas fuerzas, como por ejemplo el trabajo hecho por la fricción, ¿sí? Entonces, bueno, algunas observaciones, que es que el principio de Hamilton, como ya lo he mencionado, tiene cierta ventaja cuando se trabaja con algunos tipos de coordenadas. Por ejemplo, cuando son coordenadas curvilíneas, es preferible utilizar el principio de Hamilton debido a la simplicidad. Y pues que en otros casos no se puede utilizar el principio de Hamilton. Por ejemplo, en estas fuerzas, cuando son fuerzas poligénicas, pues el principio de Hamilton no tendría validez, pues no sería útil. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta un dato que, pues a pesar de que supongo, tengo entendido que se explicará con más detalle en otra exposición, si no estoy mal, la del compañero Nicolás, que es el desplazamiento virtual. No recuerdo bien el tema, pero sé que estaba un poco relacionado con eso. Pero pues bueno, igual vale mencionarlo que un desplazamiento virtual se da cuando se hace un desplazamiento tan infinitesimal que pues el tiempo se mantiene fijo. O sea, el delta, el diferencial de tiempo es cero y pues se usa otra terminología o pues sí, otra terminología para los deltas. Sí, se pasan de derivadas en forma de la D usual que utilizamos para derivadas en forma, pues si quieres la escribo acá. Por ejemplo, pasamos de escribir las derivadas de esta forma a escribir las derivadas de esta forma, que representarían desplazamientos virtuales. Entonces, ahora pues vamos a clasificar, eh, bueno, las ligaduras. Entonces empezamos con algunas clasificaciones generales de las ligaduras. Entonces, los dos ligaduras, la primera clasificación se da por la integrabilidad de las ligaduras. Esta clasificación se divide en dos, las holonómicas y las no holonómicas. Entonces, ¿cuáles son las ligaduras holonómicas? Como pues muchos saben, las ligaduras holonómicas son aquellas que son integrables. Esto es decir que dadas algunas ligaduras, cuando uno tiene ciertas ligaduras que dependen de las derivadas respecto del tiempo, de las coordenadas, es decir, de las velocidades generalizadas, entonces esas ligaduras se pueden expresar en términos de las coordenadas. Eso quiere decir que las ligaduras sean integrables. ¿Sí? Para aclarar, uno tiene una ligadura en términos de una velocidad. ¿Sí? Quiere decir que tiene una ligadura en términos de una derivada respecto del tiempo de una coordenada. ¿Sí? Si estas ligaduras son integrables, pues simplemente esa derivada respecto del tiempo, por decirlo así, se puede hacer como resolver la ecuación diferencial integrando, ¿sí? Y quedarían las ligaduras en términos de las coordenadas. Entonces, las ligaduras no holonómicas, pues son ligaduras en las que no se puede realizar esto, ¿sí? Son ligaduras que están en términos de las velocidades de coordenadas, pero que estas ligaduras no se pueden encontrar derivando las ligaduras normales de las coordenadas. Sí me hago, pues sería prácticamente eso, ¿no? Que no es integrable. Entonces, también en las ligaduras no holonómicas, también hay una clasificación o una parte de estas ligaduras que son cuando no están dadas del todo por una ecuación. No hay una ecuación que defina estas ligaduras. Entonces, bueno, estas ligaduras son muy importantes y tienen una relación con las fuerzas que especificamos anteriormente. Las ligaduras holonómicas llevan siempre a fuerzas monogénicas y las ligaduras no holonómicas llevan a fuerzas poligénicas. Entonces, también es importante aclarar entonces que, como se mencionó anteriormente, el principio de Hamilton solo va a aplicar para las ligaduras holonómicas. Bueno, antes de seguir con otras especificaciones y la demostración del principio de Hamilton, me permito aclarar primero las, las clasificaciones en general de las ligaduras, para poder entender otros detalles posteriormente. Entonces, en general,
las ligaduras tienen estas otras clasificaciones. Entonces, otra clasificación que se da es debido a la dependencia del tiempo. Entonces, esta clasificación se va a dar respecto a si estas expresiones matemáticas que contienen las ligaduras tienen o no una dependencia explícita del tiempo. Entonces se van a dividir en dos, las esclerónomas y las reónomas. Las esclerónomas van a ser ligaduras que son independientes del tiempo y las reónomas van a ser ligaduras que tienen en su función matemática, están en función del tiempo explícitamente, precisamente. Entonces, esas serían las otras dos clasificaciones. La otra clasificación. Otra clasificación se da debido a los corchetes de Poisson. Entonces, esta clasificación tiene que ver con la nulidad de estos corchetes. Es decir, cuando estos corchetes se anulan, cuando no. Entonces van a dividirse en la primera clase y segunda clase. La primera clase se va a dar cuando los corchetes de Poisson son nulos o son cero con todas las ligaduras. Cuando se hacen los corchetes de Poisson con cada ligadura y todos los corchetes dan cero, se dice que las ligaduras son de primera clase. Cuando al menos uno de esos corchetes no es nulo, se diría que la ligadura es de segunda clase. Listo. Pues es claro también, bueno, mencionar que no hay relación como específica entre una clasificación y otra. ¿Sí? Es decir, puede haber eh, ligaduras esclerónomas que sean de primera clase, segunda clase, ¿sí? O pueden ser holonómicas, no holonómicas. Entonces simplemente son diferentes tipos o diferentes formas de clasificarlas. Entonces, otra forma de clasificarlas es en función de la relación que hay entre las ecuaciones de movimiento y las ligaduras. Entonces, en este caso, estas ligaduras que se encuentran acá tienen algo en especial y es que van a relacionar siempre las coordenadas con los momentos. Entonces, es una ligadura que me otorga una relación entre las coordenadas y los momentos. Y esas ligaduras se dividen en dos, en primarias y secundarias. Entonces, las ligaduras primarias son cuando la ligadura se puede encontrar sin necesidad de utilizar las ecuaciones de movimiento. O sea, sin yo utilizar las ecuaciones de movimiento, podría encontrar una relación de ligadura de momentos en función de coordenadas. Y las secundarias van a ser cuando pues la ligadura solo se encuentra al usar las ecuaciones de movimiento. Entonces, acá ya hemos definido cuatro clasificaciones, pues que son las cuatro clasificaciones que en lo personal pues encontré. No sé si deberían, probablemente haya más. Intenté buscar pues todas las posibles y prácticamente en resumidas cuentas son esas las clasificaciones de ligaduras. Sin embargo, pues también hay tipos de ligaduras adicionales que pueden entrar perfectamente dentro de algunas clasificaciones, pero pues no va al caso. Entonces son pues, específicamente estas. Esta es las Pfaffian Constraint, que son pues un set de ligaduras, de K-ligaduras, que son linealmente independientes y son lineales en las velocidades. Entonces, ese es un tipo adicional de ligaduras. Otro tipo adicional de ligaduras son las ligaduras afines. Entonces, estas ligaduras se caracterizan por tener un término adicional, que es un término independiente. Entonces, este término, pues si hablamos como en términos de las transformaciones, ese término se le llama como una traslación, es pues en términos matemáticos. Entonces eso es otro tipo de ligadura y otro tipo que las vamos a utilizar son las ligaduras ideales. Y estas ligaduras son las ligaduras en las cuales el trabajo que hacen las fuerzas de ligaduras, las fuerzas asociadas a estas ligaduras, bajo un desplazamiento virtual es nulo, ¿sí? Es decir, que al realizarse un desplazamiento virtual con esa fuerza de ligadura, el trabajo va a ser nulo. Esto pues no es muy general, pero en la mayoría de casos se encontraría esto. Lo que se hace pues, como se explica es debido a que los trabajos virtuales se realizan en forma perpendicular a la aplicación de las fuerzas.
por ejemplo, no sé, una fuerza ligadura puede ser la normal de un objeto moviéndose en este plano. Esa fuerza de ligadura está limitando el objeto a no poder moverse más abajo del plano. Entonces, el desplazamiento virtual en este caso lo realizamos de forma horizontal en cualquier dirección, de forma que este desplazamiento virtual es perpendicular a la fuerza que se está aplicando. Entonces, ese es un ejemplo. O, por ejemplo, otro podría ser en un péndulo, donde el movimiento pues describe una trayectoria circular y la fuerza ligadura es la tensión. Entonces, pues ya con estas generalidades y con estas descripciones, prácticamente esto sería la clasificación y nos vamos a enfocar en principalmente las dos clasificaciones que serían las holonómicas y no holonómicas. Para poder entenderlas bien, se va a demostrar el principio de Hamilton. Esta demostración se encuentra en la tesis que hablamos, entonces pues vale aclararla. También, por ejemplo, en el Goldstein, si no estoy mal, se encuentra una deducción de las ecuaciones de Lagrange desde el principio de D'Alembert, que pues es más general. Entonces, como dije anteriormente, se empieza por la segunda ley de Newton y se tiene en cuenta dos tipos de fuerzas. Uno son las fuerzas aplicadas y las otras son las fuerzas de ligadura. Es decir, esta sumatoria de fuerzas que normalmente se tiene igual a la derivada del momento, como lo menciona la segunda ley de Newton, entonces se va a dividir esta sumatoria en dos tipos de fuerzas, las fuerzas aplicadas y las fuerzas de ligadura, y se van a igualar a las derivadas del momento. Entonces, ahora lo que se hace es pasar estas derivadas del momento al otro lado como un negativo, y se van a encontrar los trabajos virtuales hechos por estas fuerzas. Ya había mencionado que eran los trabajos virtuales. Entonces el trabajo va a ser el producto escalar de las fuerzas con las distancias recorridas. Entonces al tener la sumatoria de todos los trabajos virtuales hechos por todas las fuerzas que se encuentran acá, se realizaría la sumatoria de las fuerzas menos los trabajos virtuales, producto punto con los desplazamientos virtuales. Las fuerzas menos la derivada del momento, perdón. Producto punto con los desplazamientos virtuales, más la suma de todos los otros trabajos que serían las fuerzas, estas fuerzas de ligadura que se mencionan acá, punto los desplazamientos virtuales. Y estos de acá se mencionan, pues como ya habíamos explicado, serían desplazamientos virtuales perpendiculares a estas fuerzas. Es decir, que estas fuerzas eh, son fuerzas que son ideales, ¿sí? De ligadura ideales. Bueno, entonces, después de tomar los trabajos virtuales, como ya dije, se asumen que estas son fuerzas ideales, de ligadura ideales, por lo tanto estos trabajos son cero, debido a que son perpendiculares. Entonces, llegaríamos prácticamente de aquí, esto sería el principio de Alembert, de aquí se deduce ya el principio de Alembert. Y aquí pues tenemos un trabajo virtual que sería esta fuerza que se menciona acá, aplicada a estos desplazamientos. Y lo que estamos haciendo prácticamente también sería como haciendo una analogía con el principio de Hamilton, sería como minimizando cierta acción que está escrita acá. Y lo que vamos a hacer, pues si estas fuerzas, por ejemplo, son derivables de funciones potenciales, pues vamos a encontrar acá eh, esos potenciales como mínimos, por decirlo así, debido a que está igualado a cero. Entonces, bueno, para seguir debemos definir el vector RI. Este vector, pues como dijimos, se define en términos de bueno, no lo había mencionado, este vector se define en términos de las coordenadas. Entonces el vector RI depende de estas coordenadas independientes y también podría depender del tiempo.
Este es el vector que define el desplazamiento virtual. Y pues para futuros procedimientos se define el lagrangiano como se define normalmente en mecánica clásica, que es la energía cinética menos la potencial. Entonces, eh, bueno, debemos desarrollar las sumatorias de esta ecuación. Debemos tomar esta ecuación. Tenemos acá dos sumatorias, la sumatoria de F y punto de RI menos la sumatoria de P y punto, momentos generalizados punto, punto, producto escalar, los desplazamientos virtuales. Entonces desarrollamos esas sumatorias por separado para ver qué nos da. Entonces, eh, aparte de esto, de la teoría de trabajos virtuales, tenemos que saber que este desplazamiento de RI se puede definir como las derivadas parciales de RI respecto de las QJ por un desplazamiento virtual en QJ. Esto es prácticamente como una derivada total, sé que sería la suma de las derivadas parciales respecto a las coordenadas por los cambios en esas coordenadas. Solo que ahora estos cambios van a ser cambios desplazamientos virtuales. Listo. Entonces, este producto punto, entonces de la fuerza punto el DRI, lo vamos a escribir como lo mencionamos anteriormente. Y a esto que se encuentra acá, lo vamos a llamar, pues lo vamos a nombrar como FJNP, ¿sí? Que son las fuerzas aplicadas no potenciales. Entonces son fuerzas que son no potenciales, como pues ya habíamos mencionado más o menos que eran. Entonces estas fuerzas son como las que causan que haya como una diferencia, por decirlo así, en el principio de D'Alembert. Listo. Entonces, después de tener definidas estas fuerzas de esta manera, con el producto de un trabajo virtual, pues vamos con lo siguiente. Bueno, continuando con lo que estábamos definiendo, después de definir la sumatoria de las fuerzas, punto los DRs, vamos a definir la sumatoria de los P y puntos, los momentos punto, eh, producto escalar con los DRs, sí, que serían como los definimos anteriormente. Bueno, aquí la derivada del momento, vamos a especificar que va a tener una masa constante. Esto pues es una limitación de cierta forma, pero pues se realizó para simplificar los cálculos, debido a que pues de no ser así pues sería bastante complicado y pues esto hace que también la energía cinética pues se mantenga constante. Entonces esta derivada quedaría de esta forma. La masa y por la RI con la segunda derivada, punto, lo como definimos el DR. Listo. Entonces ahora vamos a realizar pues el tratamiento matemático de esta parte de acá, de esto que se encuentra acá. Entonces sería esto producto escalar con estas derivadas se puede escribir de esta manera. Es prácticamente agregar un término, que sería definir una derivada total respecto al tiempo de este producto escalar. Cuando se haga esta derivada respecto del tiempo, como las dos partes dependen del tiempo, pues se realiza la regla de Leibniz, haciendo la derivada del primero por el segundo sin derivar. Así se encontraría ya este término. Entonces, al hacer la derivada del segundo por el primero sin derivar, se va a encontrar un término que debe quitarse, por lo tanto se resta acá. Sería este término que se encuentra. MI, RI punto, producto escalar, con la derivada respecto al tiempo de estos cambios de RI respecto de QJ. Entonces, ahora para seguir con esto, debemos definir ahora estos de RI de QJ y estos derivadas del tiempo de RI de QJ. Entonces, este DRI de QJ se puede escribir como la derivada de la velocidad respecto de las QJ puntos. Sí, esto es como derivar arriba y derivar abajo prácticamente, ¿no? Eh, y estos de acá, derivada del tiempo de DRI respecto de QJ, pues va a ser simplemente aplicándosela a la RI. Entonces va a ser la derivada de la velocidad respecto de los QJ.
Ahora, esta ecuación que tenemos acá se puede escribir de otra forma, simplemente arreglando esto. Sabemos que estas velocidades, al igual que los RI, dependen de las Qs y del tiempo, ¿verdad? Entonces, esta derivada total que se encuentra acá, esta derivada total, se puede escribir al arreglar esta parte, al saber que la masa es constante, simplemente se podría escribir como la derivada respecto de las QJ puntos de un medio de la masa I por la velocidad I al cuadrado. ¿Sí? Al derivar esto, daría lo siguiente. Primero, dos veces se cancela con el 2, que haría la masa por la VI. Esa masa por VI va a ser esta RI punto que se encuentra acá. Punto, el segundo, que sería la derivada interna. ¿Sí? Entonces, producto punto con la derivada interna, que va a ser la derivada de las VI respecto de QJ puntos. O sea, estas que se encuentran acá. Entonces, eso sería la primera parte. Y el segundo arreglo, pues sería parecido, pero ahora derivando respecto de las QJs. Entonces, esto, pues sabemos, la velocidad depende de las QJs, también podría depender de QJs puntos. Entonces, esto al derivarlo va a ser simplemente dos veces la derivada de MI, VI, para tener este MI, RI punto, por el producto punto de ahora la derivada de la velocidad respecto a las QJs, que sería este dr de QJ, de t derivada respecto del tiempo de r de QJ. Teniendo así, ¿cómo se puede escribir este término acá arriba? Entonces, pues como sabemos, la energía cinética la podemos definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces podríamos encontrar lo siguiente. De estas ecuaciones, al tomar lo que encontramos acá, al restarle el resultado que estaba, tomamos lo que encontramos de esta ecuación, le restamos este resultado y lo metemos en la ecuación que nos da el principio de D'Alembert, que es esta de acá, nos resultaría la derivada total respecto del tiempo de la derivada respecto de QJ punto de la energía cinética menos esta que está acá, que sería la derivada de la energía cinética respecto de QJ, menos esas fuerzas que mencionamos, con el producto punto de las de QJ va a ser igual a cero. Entonces esto sería prácticamente el principio de D'Alembert, que es más general que ese principio que conocíamos de Hamilton. Este principio pues se puede encontrar acá, te puede escribir en términos de lagrangianos, obviamente, diciendo por ejemplo que el lagrangiano, si la energía potencial no depende de las velocidades, este podría ser lagrangiano perfectamente. Y estos dos términos, pues para especificarlo el principio de Hamilton, tendríamos que este término, esta fuerza sería una fuerza conservativa, por lo tanto puede escribirse como la derivada de un potencial respecto a las coordenadas. Entonces acá va a quedar menos esta derivada, menos la derivada de un potencial respecto a las coordenadas. Al asociar estas derivadas, al agruparlas, va a quedar t acá menos 1, teniendo en cuenta el menos de este potencial. Y quedaría un lagrangiano aquí también. Y quedarían pues las ecuaciones de Euler-Lagrange. Sin embargo, esta fuerza es más general. Es una fuerza que puede ser no potencial. Entonces, pues este más un principio más general que el que conocíamos anteriormente. Entonces, ya teniendo pues estas bases, podríamos pasar al detalle de las ligaduras. Entonces, bueno, volviendo a las ligaduras solonómicas, esto es clasificación, como dije antes, pues puede decirse que es la clasificación más importante. Por lo tanto, pues vamos a tratarlas y a ver qué se encuentra con estas. Bueno, entonces estas ligaduras es cuando, como dije antes, son dependientes de algunas otras, las coordenadas, unas coordenadas son dependientes de otras coordenadas. Es decir, es una función de las coordenadas q. Esto también podría depender del tiempo, pero pues igual que con el principio de D'Alembert, acá se expresa el tiempo para simplificar los cálculos. Acá pues vamos a decir que hay
P, P ligaduras, ¿sí? Estas A's pues simbolizan cada función de ligadura. Es importante tener en cuenta que las ligaduras siempre van a ser iguales a cero. Siempre las funciones de ligadura son iguales a cero. Por ejemplo, cuando uno tiene una ligadura en un péndulo que tiene que la longitud al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado, lo que uno hace es despejar todo para algún lado y pues que quede igual a cero. Bueno, en muchos casos, estas ligaduras lo que se puede hacer es encontrar las variables dependientes y reemplazarlas teniendo en cuenta las ligaduras y así reducir la cantidad de ecuaciones de Lagrange. Sí, cuando lo tenemos en cuenta el lagrangiano. Y pues el sistema se convertiría en un sistema de n, teniendo en cuenta que hay n coordenadas, menos p, que serían las ligaduras. eh, Sería un sistema de n menos p coordenadas. Listo. Entonces, bueno, eso se puede hacer en muchos casos, pero en otros casos se complica bastante el hecho de resolverlo de esta manera, de eliminar estas variables, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta el principio de D'Alembert. Entonces, tenemos que todos los desplazamientos virtuales de Q en la ecuación que mencionamos deben satisfacer esta, esta ecuación, ¿sí? Pues tenemos que las ligaduras son iguales a cero. La función de ligadura es igual a cero. Por lo tanto, al sacar la derivada total de las ligaduras también será igual a cero. Y esto simplemente es la definición de derivada total. Las derivadas respecto a las coordenadas por los cambios en las coordenadas. Listo. Entonces, ahora a esto, pues se toma ahora es un desplazamiento virtual y se iguala a cero. Y ahora se pone, pues, se aplica un concepto bastante importante que es el concepto de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos esto, ahora tenemos una función lambda a, que puede ser función del tiempo, a las cuales la llamamos multiplicadores de Lagrange. ¿Y qué es lo que hacemos? Que esto pues fue una idea bastante importante de Lagrange. Entonces Lagrange pensó, pues está esta derivada total que es igual a cero. Entonces yo tengo una función, voy a definir una función o voy a encontrar una función que de cierta forma me va a ayudar. Después vamos a ver pues de dónde pueden salir. Pero estas funciones las voy a multiplicar por estas derivadas totales. Entonces si esto es igual a cero, al multiplicarlo por otra función va a seguir siendo igual a cero. Entonces, pues es algo que me podría ser útil. Entonces me quedaría las lambdas multiplicadas por esas derivadas totales. Ahora, después de eso, pues vamos a, que fue prácticamente lo que, pues la mejor como idea de Lagrange, que fue, bueno, respecto a los multiplicadores de Lagrange, que es, aparte de multiplicarlo por esta función que es igual a cero, pues si es igual a cero, no cambia nada si se meten dentro de el lagrangiano, ¿no? Dentro de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Yo tengo estas ecuaciones de Euler-Lagrange y le meto este término que pues va a ser igual a cero, entonces pues no cambia nada. Este término acá me está sirviendo para meter las ligaduras al sistema. Las ligaduras ya las conozco. Esta función después la voy a conocer de otra forma, de otras ecuaciones adicionales que me van a aparecer. Y pues podría simplificar mucho los sistemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se van a definir unas coordenadas dependientes, las vamos a definir como SIs, donde las is van a ir de 1 hasta p, o sea, van a ser el número, hay tantas coordenadas independientes como ligaduras, y unas coordenadas independientes que pues van a ser la resta, el total de esta cantidad va a ser la resta de las totales menos las ligaduras. Entonces ahora las funciones lambda a se escogen apropiadamente de forma que se cumplan las ecuaciones de Lagrange para estas coordenadas dependientes. Entonces, conociendo las coordenadas dependientes, la función de ligadura podría encontrar esas funciones, esas lambdas. Entonces, esto se escogen en función de estas coordenadas dependientes. Entonces, así, esta ecuación, recordemos esta ecuación,
que simplemente son las ecuaciones de Euler-Lagrange, menos este término que es el de los multiplicadores de Lagrange. Esta ecuación que puse acá como triángulo, en negro. Entonces esta ecuación triángulo se va a reducir a la misma ecuación, pero, siempre olvido el producto escalar, pero ahora van a ir hasta n menos p, ¿sí? Ya no va a ser n ecuaciones, sino van a haber menos ecuaciones, debido al término que estamos metiendo. Ahora, es importante saber que estos desplazamientos virtuales todos son independientes y son arbitrarios. Por lo tanto, cada término de esta ecuación, estos desplazamientos son todos arbitrarios y son independientes, entonces cada término de esta ecuación debe ser igual a cero, ya que todos son independientes. Entonces se encuentra otra ecuación más específica, que sería ya sin la sumatoria y pues pasando este término al otro lado, ¿no? Listo. Entonces ahora teniendo en cuenta las funciones de ligadura, que las vamos a expresar como estas coordenadas dependientes, en términos de las coordenadas dependientes y las independientes, iguales a cero, claro. Entonces ahora, bueno, se sabe que se tienen n ecuaciones independientes que van a describir completamente el movimiento del sistema. ¿Cuáles son las n ecuaciones independientes? Pues van a ser las n menos p que se encuentran acá, más las P que nos dan las ligaduras. Así se puede escribir completamente el sistema, haciéndolo integrable. Entonces ahora se pueden encontrar otras ecuaciones que facilitan la descripción del sistema o pueden facilitar el desarrollo matemático. Estas ecuaciones van a estar dadas por los multiplicadores de Lagrange, que van a ser estas sumatorias de los multiplicadores por las derivadas de las funciones respecto de estos R's, ¿sí? Ahora, como estamos trabajando ligaduras holonómicas, entonces sabemos que estas ligaduras no dependen de las coordenadas generalizadas Q punto. Entonces, como estas ligaduras no dependen de estas coordenadas, se va a poder definir un lagrangiano que sea un lagrangiano modificado. Es decir, el lagrangiano que teníamos le sumamos ahora los multiplicadores y la función. Y tenemos un lagrangiano asterisco. Bueno, antes de seguir, quería pues aclarar que lo que hicimos anteriormente pues fue deducir las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Euler-Lagrange, desde el principio de D'Alembert, ¿verdad? O sea, acá estamos haciendo algo bastante general. Lo que estamos haciendo es implementando o imponiendo las ligaduras después de tener las ecuaciones de Euler-Lagrange. Acá tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange y decimos, le metemos este otro término, ¿sí? Y encontramos así las ecuaciones de movimiento junto con estas. Listo. Entonces ya sabemos que después se puede hallar. Ahora vamos a ver si se pueden encontrar antes. O sea, ahora vamos a mirarlo desde un enfoque desde del principio de Hamilton. Entonces, para mirar si se pueden encontrar antes de hacer esta variación, lo que hacemos es definir este lagrangiano. Ya tenemos definidas las ecuaciones de Euler-Lagrange aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es imponer esto antes de de hacer cualquier cosa, metiendo esto acá y a ver qué resulta con esto. Entonces, debido, como se dice acá, que las ligaduras son holonómicas, o sea que no dependen de las velocidades, entonces, por ejemplo, esta derivada de acá respecto de Q punto va a ser simplemente la derivada de L, porque estas funciones acá que estamos metiendo son las funciones de ligadura y aprovechándolas con las funciones, los multiplicadores de Lagrange, pero esto va a ser la derivada respecto de Q punto, va a ser cero. Por lo tanto, esta derivada va a quedar igual a la del lagrangiano. Y por el otro lado, pues las otras tampoco tendrían ningún problema. Simplemente quedaría la derivada de los L respecto de las coordenadas. Listo, entonces, pues, como había dicho, entonces no afecta nada a esta. Y en esta simplemente como pues las funciones que definimos estamos diciendo que son cero. Entonces este resultado también, esa parte sería igual. Teniendo esta ecuación que puse como un punto verde, diciendo entonces, de acá se puede decir que las ecuaciones de movimiento
pueden ser obtenidas desde el principio de Hamilton también, teniendo en cuenta esto e imponiendo las ligaduras antes de hacer las variaciones del lagrangiano, por decirlo así. Acá recordar que estamos obteniendo estas ecuaciones, imponiendo las ligaduras después de hacer las variaciones del lagrangiano. Y acá antes. Por lo tanto, estamos demostrando que para las holonómicas, no importa cuál principio se use, los dos van a dar el resultado eh, que se, que se requiere o al que pues se llega. Entonces esto, pues para algunos casos es mejor usar uno, para otros otro. Ya es cuestión de saber qué sería mejor. Bueno, entonces siguiendo, bueno, esta ecuación que tenemos acá, algunos autores la nombran como el principio generalizado de Allenberg, pues recordando que ese principio, por decirlo así, contiene el principio de Hamilton. Entonces, sí, que no importa, eso demuestra que no importa si se imponen antes o después las variaciones para ligaduras holonómicas. Ahora para las ligaduras no holonómicas, que pues son de alguna forma más interesantes. Entonces, en algunos casos, eh, bueno, estas ligaduras no se expresan solo en términos de las coordenadas, sino también en términos de las velocidades, ¿verdad? Y del tiempo. Entonces se van a considerar ligaduras que puedan ser expresadas por p funciones nuevamente de la forma GA igual a G de A de las funciones de las coordenadas, las velocidades y el tiempo. Este tiempo también se puede despreciar para hacer más fáciles los cálculos. Y igual que antes, sabemos que estas funciones de ligadura deben ser igual a cero. Bueno, entonces, pues en general no hay garantía, sí, en principio, de que el principio de D'Alembert pueda tratar estas ecuaciones, pero pues vamos a mirar qué pasa con eso. Sabemos que estas GDA en particular puede que no sean lineales en las velocidades, por lo tanto eso impone que no se puedan tomar variaciones lineales de las ligaduras. Entonces esto, pues sin embargo, la mayoría de los sistemas mecánicos sí son lineales en las velocidades. Pero pues es preferible mencionarlo en general. Entonces se hará un enfoque en un caso especial, que pues es el caso en el que estas ligaduras se escriben como función, la suma de todas estas funciones de las posiciones multiplicadas por las velocidades. Esto también podría depender del tiempo, pero pues se desprecia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico en el que se encuentran estas ligaduras no holonómicas son las rolling constraints, que son ligaduras rotantes que pues se encuentran bastante como el movimiento de ruedas y demás. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta que también se desprecian las ligaduras afines, que son las ligaduras que había mencionado, son lineales y tienen un término independiente, son de esta forma prácticamente. Y bueno, acá muestra que son ligaduras que mostrarían que alguna velocidad depende de alguna posición, por decirlo así, las velocidades dependientes de las posiciones. Entonces estamos despreciando estas dos cosas para facilitar algunos cálculos y no extendernos más aún de lo que ya llevamos. Entonces, realizando pues el debido procedimiento matemático, podremos decir de esta ecuación, teniendo en cuenta que esta es una derivada de Q respecto del tiempo, al realizar cierto procedimiento matemático podemos llegar a que pues prácticamente es como pasar el dt acá, que bien sabemos que pues no es un procedimiento tan trivial como eso, debido a que son diferenciales. Entonces tendríamos estas funciones por el dt igual a estas funciones de q producto con el de qi. Listo, ahora vamos a tomar un desplazamiento virtual. ¿Qué implica esto? Que el dt va a ser 0 y el de qi va a estar escrito en forma de estos derivados. Entonces se tendría esta relación.
ahí de QI virtual igual a 0. Ahora, otra vez utilizando los multiplicadores de Lagrange, ya sabemos que esta función es 0, entonces pues la multiplicamos por una función que nos sirva, que va a seguir siendo 0, y la metemos a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces hacemos esto, la metemos a las ecuaciones de Euler-Lagrange, y nos encontramos con que con esta ecuación guión, que entonces esta ecuación que tenemos acá, pues al igual que en el caso anterior, pues nos van a dar las ecuaciones de movimiento. Entonces, igual que en el caso anterior, se definen las coordenadas dependientes, las independientes, se escogen apropiadamente esos lambdas y así se obtiene esta ecuación, pues estas ecuaciones en términos de las coordenadas independientes. Ya es una analogía con la ecuación que teníamos anteriormente. Ahora pues se debe tener en cuenta que de acá a acá, cambia este índice de las a sub i por a sub alfa, ya que este alfa ahora va a ser las n menos p, pues coordenadas que van a haber, entonces va a reducirse la cantidad de funciones también de esas coordenadas, en términos ahora de las independientes. Entonces en principio acá lo que hicimos fue demostrar que se puede obtener para las no holonómicas las ecuaciones de movimiento también desde el principio de D'Alembert, donde se pueden obtener, mejor dicho, imponiendo las ligaduras después de hacer las variaciones de Lagrangiano, teniendo el Lagrangiano y sumándole o restándole algo que sabemos que no lo afecta. Y ese término, pues para aclarar, ese término que sumábamos o restábamos, pues corresponde a esa parte del principio de Alembert que había mencionado, que estaba extra en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora vamos a tratar con la otra parte de las no holonómicas. Entonces vamos a definir un lagrangiano modificado, al igual que lo hicimos antes. Este lagrangiano modificado va a ser, pues pongo acá lambda, bueno, mu a por ga, pues para diferenciarlo del anterior, no tener lo mismos para ahorita poder comparar. Y pues este lagrangiano modificado, el tratamiento que hacemos pues es un poco distinto. Acá lo que vamos a hacer es derivar toda esta ecuación, no sé, en habla, derivarla respecto de las QJ punto. Entonces al derivar esto respecto a las QJ punto, sería derivada de esto respecto a QJ punto, derivada de esto respecto a QJ punto, esto respecto de QJ punto. Y al derivar esto respecto de QJ punto, la primera parte no depende de las velocidades generalizadas y esta, si nos acordamos de la definición, va a ser A por las QJ punto. Entonces esto quedaría simplemente A. Listo. Ahora se toma la derivada respecto del tiempo de eso que encontramos, de estas derivadas, que van a ser, entonces la derivada respecto al tiempo de este va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de esto, más acá aplicando la regla de Leibniz, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es una derivada total respecto del tiempo. Entonces se puede definir de esta forma. Listo, entonces eh, ahora al derivar esta ecuación nabla, verde, no sé, respecto a las QJ, vamos a encontrar esta derivada respecto de QJ, la derivada del lagrangiano normal respecto de QJ, y en esta parte pues nos vamos a encontrar ahora con las derivadas respecto de QJ de esta cantidad, de esta función A, por la derivada respecto de por el Q punto, perdón. Bueno, entonces, como había dicho, bueno, esas serían las derivadas de QJ, derivada de QJ, y en esta parte pues sabemos que el mu no depende del tiempo, entonces no hay derivada respecto a QJ ahí. Y en G, la G que habíamos definido acá, pues sabemos que está definido como A, Q punto, entonces simplemente sería la derivada de esta. Listo. Tomando pues la respectiva sumatoria de estas derivadas.
Listo. Ahora, para juntar pues las cosas, vamos a retomar con la ecuación que teníamos. Entonces vamos a utilizar ahora la ecuación de Lagrange. Vamos a intentar imponer las ligaduras después. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, sabiendo, ya encontramos esta derivada, ya encontramos esto. Entonces vamos a poner esa ecuación imponiendo un nuevo lagrangiano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente va a ser, con esa ecuación punto que muestra allá, vamos a meter esta ecuación de acá menos esta ecuación de acá. Entonces de acá podríamos sacar lo siguiente. Podríamos sacar la derivada respecto del tiempo de esto y la juntamos con la derivada de este, ¿sí? Como para aclarar un poco los términos. Acá este término lo sacamos por aparte, lo dejamos acá. Y este término, estas dos sumatorias que quedan acá y estas dos sumatorias que quedan acá, pues simplemente vamos a agruparlas aquí, factorizando el mu a y dejando esta resta. Entonces acá estamos encontrándonos con algo diferente. Nos estamos encontrando dos términos adicionales que pues vamos a ver qué condiciones son necesarias para que se cumpla este principio de Hamilton en este caso. Entonces si lo comparamos, las ecuaciones que encontramos, si comparamos la ecuación, si comparamos esta ecuación que encontramos, que la puse como guión, en este caso morado, con la ecuación que habíamos encontrado previamente, este otro guión, que sería la ecuación que tengo acá. Entonces vamos a compararlas. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación. ¿Sí? Entonces como podemos ver, esta parte se mantiene igual. Y para que esta parte de acá sea igual, es necesario que la derivada de mu a, sea igual a menos el lambda a. Esa es la primera condición. La primera condición sería que la derivada de mu a respecto del tiempo sea igual a menos lambda a en función del tiempo. Y la segunda condición, pues claramente sería que este término de acá sea cero, debido a que allá ya no hay ningún otro término. Entonces, ese término, cuando es cero, tenemos este término acá. Esta es la condición, que este término sea cero. Entonces, pues ya vamos a mirar cuando este término es cero. Pero pues prácticamente, bueno, para que este término sea cero, debemos tener una condición. Esta condición es que las funciones de ligadura que definimos, las GA, sean igual a una derivada total respecto del tiempo de otra función de las coordenadas. Esa es la condición para que esto se, se cumpla. Pues yo, pues con mi compañero nos tomamos el trabajo de intentar demostrarlo. Una demostración pues sencilla y que está acá. Entonces sería, tenemos que se debe cumplir que estas g alfas o estas ga sean iguales a una derivada total de otra función. Y esta función debe depender de las coordenadas. Entonces tenemos que g alfa es igual a esta derivada total. Y esta derivada total, como depende de las coordenadas respecto del tiempo, es esta derivada de acá, esta derivada de acá. Esto por definición de la derivada total. Y tenemos de antes que las ligaduras que se propusieron eran g alfas de la forma a alfa por q punto. Listo. Ahora al comparar 1 y 2, tenemos que para que esto sea igual a esto, se debe cumplir que esta derivada parcial sea igual a estos a's. Es decir, esta a alfa sub i debe ser igual a la derivada parcial respecto de qi. Entonces con esto se puede retomar la ecuación que teníamos aquí, asterisco, esta ecuación, y lo que vamos a hacer es reemplazar estos a por las derivadas parciales respecto de las QJ o las QIs.
Entonces, por ejemplo, en este caso, como acá tenemos una AJ, pues es lo mismo que realizar este mismo proceso que hicimos acá, pero para un índice J, ¿sí? Encontraríamos un índice J. Encontraríamos entonces, solo mirando los paréntesis, sería la derivada de QI respecto de F de QJ menos la derivada de QJ y ahora con los términos ahí serían. Acá están los términos ahí, acá los AJ de la A J ahí. Entonces acá sería la derivada de F respecto de los QI. Ahora, como estas son coordenadas independientes, estas derivadas pues se podrían cambiar y esto sería igual a cero. Entonces esta es la condición, acá confirmamos que esta es la condición necesaria para que eso sea cero. Entonces, de aquí podemos afirmar que entonces no se pueden tratar las ligaduras no holonómicas, no se pueden tratar desde el principio de Hamilton. Es decir, cogiendo las ecuaciones de Euler-Lagrange, que ya fueron derivadas del principio de Hamilton, e imponiendo las ligaduras con un lagrangiano modificado. Simplemente se pueden tratar haciéndolo desde el principio de D'Alembert, imponiéndolas esto desde antes. Perdón, sí, desde antes. Bueno, entonces con esto concluimos que cuando se tratan ligaduras no holonómicas, entonces al utilizar el principio de Hamilton, es decir, al tener las ecuaciones de Lagrange y antes de tener las ecuaciones, o sea, tienen las ecuaciones de Lagrange, se imponen antes esas, esas ligaduras. Si se imponen antes variando ese lagrangiano y metiendo las ecuaciones de Lagrange, no se va a poder encontrar las ecuaciones de movimiento, excepto para algunos casos. Sin embargo, para el principio de D'Alembert, eh, sí se puede, sería poniéndolas después. Sin tener las ecuaciones de Lagrange, perdón, al tener las ecuaciones de Lagrange, uno imponer después de tenerlas esas funciones, metiéndolas esas funciones. Entonces, al tenerlas después, sí se podrían obtener las ecuaciones de movimiento, pero al imponerlo antes de hacer las derivaciones no se puede encontrar esto. Entonces, concluiría ahí la exposición y ya, hasta luego.